Bienvenidos a su canal de Cocinas Integrales. A continuación vamos a ver cómo hacer un mueble esquinero de cocina. Primeramente, cómo ajustarlo en la pared con descuadre, tanto si hay un ángulo abierto como si hay un ángulo cerrado en la pared, que esto siempre nos pasa en las esquinas de las cocinas. En segundo lugar, vamos a ver cómo calcular el ancho de las puertas de esquinero para usar las bisagras de 165 grados y de 135, también conocidas como bisagras esquineras. Y finalmente, las medidas en las que se atornillan este tipo de bisagras, así como las medidas de las perforaciones. Mi nombre es Jonás Jiménez y yo hago videos de cocinas integrales. Solo cocinas integrales, únicamente. El Cocinator. Y aquí tenemos una pared con descuadre, pero es un ángulo abierto. Este ángulo de aquí mide más de 90 grados. Y vamos a crear un material de 90 por 90. Aquí tenemos mi pieza, puede ser de MDF, de triple de melamina, etcétera. Y aquí voy a acercar esta pieza hasta la esquina y vemos que no encaja, no queda un espacio abierto en la parte de aquí. Y aquí se forma un triángulo muy interesante, que es este espacio con su base. Vamos a medir cuánto mide este espacio de la base del triángulo. Mide 7.9. Entonces, si aquí mide 7.9, en esta parte de aquí también mide 7.9. Pero ahí va el truco, también voy a cortar de una vez esta parte de aquí a 7.9. Ahorita van a ver cómo. Y aquí vemos que este triángulo que se forma en el espacio vacío es igual a este triángulo que vamos a descontar de nuestro material. De otra manera explicado, tenemos que este rectángulo necesita ser más pequeño en su parte de atrás y más grande en su parte de adelante. Pero de una vez voy a cortar este triángulo de aquí, que también tiene 7.9. Y ahí tenemos nuestra base. Ahora sí la voy a acercar para que encaje perfectamente. Y ahí está. Bien, lo primero que yo hago es quitar este triángulo de aquí que sobra y luego poner una regla, una escuadra, para que esta parte de aquí quede escuadra respecto con la pared. Y aquí tenemos las bases de nuestros muebles vecinos, con lo cual se puede ver que esta parte de aquí está a escuadra y esta parte de aquí también está a escuadra. Ahora sí, esta profundidad de mis muebles de los lados es de 60 centímetros. Aquí le hice una línea punteada. Y esta profundidad también es de 60 centímetros. Ahora voy a quitar esta parte de aquí para hacer mi esquinero. Y ahí lo tenemos ya. Suscríbete a mi canal. Antes de pasar a construir mi mueble esquinero, ahora quiero mostrarles qué pasaría cuando hay una pared cerrada. Este ángulo de aquí es menor a 90 grados. Igualmente tengo un rectángulo de 90 por 90 para la base de mi esquinero. Esa misma base la llevo hasta que tope con la pared y nos encontramos que hay un triángulo, pero ahora el triángulo está invertido. Este triángulo es un espacio libre. Igualmente tomamos la medida de 7.9 y vemos que esos 7.9 van a formar la base del triángulo que vamos a quitar. Y ya quité el triángulo. Ahora lo acerco y va a encajar perfectamente. Esta esquina es de 90 grados, pero esta no es de 90 grados, entonces le pasamos la escuadra para cortar de esta manera. Y ahora tenemos la base de nuestro esquinero que se necesita para una esquina que está a menos de 90 grados. Comparte la información. Todo el grosor del material que yo utilizo es de 16 milímetros. El alto del mueble lo voy a dejar a 80 centímetros. Y aquí mostramos la manera en cómo se construye este mueble esquinero. Este es un lado, esta es la parte de atrás. La parte de atrás tiene sus respaldos que van bien atornillados, ya que este mueble va a soportar el peso de la cubierta. Y estas tiras frontales yo también las hice un poco más anchas para que puedan soportar la entrada de los tornillos.
en esta parte de aquí y también puedan ejercer más resistencia, y esto me evita un poco poner tantas tiras en la parte de arriba, porque a veces me tengo que meter adentro del mueble para atornillar de abajo hacia arriba lo que viene siendo la esquina de la cubierta, y estas tiras se vuelven incómodas. Entonces por eso yo únicamente tengo las tiras frontales, pero bien reforzadas con tornillo y además anchas. Si deseas ver un video acerca de cómo cortar la cubierta de cocina en paredes también con descuadre, te lo dejo aquí en la parte de arriba. Y ahora sí vamos a calcular el ancho de nuestras puertas, pero antes de eso déjenme decirles que este espacio de aquí que nos permite ajustar la puerta y que se ve el canto del mueble se llama fuga, igual que este espacio que hay entre las dos puertas. Igualmente la otra puerta tiene un espacio de fuga que nos permite ver el canto y un espacio entre las dos puertas. Aquí se juntan estos dos espacios, pero ya a la hora que pongamos el enchape o el canto de PVC se va a hacer un poco menor. Ahora bien, el grosor de nuestras puertas es de 2 centímetros, un poco más que el grosor con el que construimos nuestro mueble. Y aquí se hace un espacio en la parte de adentro. Ahora sí, empecemos con lo que se llama medida nominal, que es el espacio que nos da el mueble para poner la puerta, y que es desde esta orilla hasta la esquina, 27.1. Sacamos la calculadora y todo lo vamos a hacer en centímetros. 27.1 menos el grosor de la otra puerta con la que hace esquina, menos 2, menos la fuga total, esta que yo a veces le dejo 3 milímetros y acá 2 milímetros, entonces sería menos 0.5 centímetros, menos el grosor del canto que va a ir aquí, el enchape de PVC, y cada uno son de 0.45, entonces yo le redondeo a 1 milímetro, entonces menos 0.1 milímetro, y nos da un total de 24.5. Vamos a ver cuánto mide nuestra puerta. Correcto, 24.5 en su ancho. La nariz, como ya hemos visto en nuestro video de las cubiertas, la nariz baja 2 centímetros más 3 centímetros para meter los dedos. Le voy a bajar 5 centímetros y así nos quedan unas puertas realmente cómodas. Ahora vámonos con el cálculo de la otra puerta. Primero déjenme bajar para que sea en la misma altura, y ahora sí podemos distinguir la medida nominal, que es el espacio que nos da nuestro mueble para poner la puerta, y tenemos que es de 27.5. Ahora sí, 27.5 menos el grosor de la puerta con la que hace esquina, menos 2, menos la fuga 0.5, menos el enchape de PVC 0.1, nos da un total de 24.9. Y aquí tenemos 24.9, tiene su espacio, su fuga, su holgura, su aire, y en la parte central también, que recordemos que se va a reducir a la hora de que pongamos nuestro enchape. Dale like. Y ahora vámonos con el tema de las bisagras. Aquí tenemos nuestra puerta y está vista desde adentro, y aquí tenemos que en esta parte de aquí va una bisagra de unión, en esta parte de acá va una bisagra de 165 grados, bisagra esquinera de 165 grados, también llamada bisagra chapulín. Y vemos que la bisagra chapulín tiene una base, y estos tornillos que van en la base deben de estar localizados a 3.7 centímetros desde la orilla del mueble hasta adentro, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí. Luego debe haber un espacio libre de 0.5 centímetros en esta parte de aquí, y el diámetro de la perforación para la cazoleta de la bisagra es de 35 milímetros, y se hace con una broca Forstner. Desde la orilla de la puerta hasta el centro de la perforación son 22 milímetros. Aquí les muestro la broca Forstner. Luego en la misma puerta va una perforación para la bisagra de unión. Igual son 5 milímetros sin perforar.
Y luego hacemos la perforación del diámetro de 35 milímetros y 22 milímetros de la orilla al centro de la perforación. Y aquí se ven las 4 perforaciones en la misma puerta, según lo indica el manual que yo estoy usando, pero lo que indique es un manual. Ahí sí no vamos a discutir nada de lo que diga el manual. Y activa la campanita. Y la bisagra de unión también tiene una base, y esa base, sus tornillos, podemos ver que están a 2.4 centímetros hacia adentro. Entonces ahí clavamos un tornillo, clavamos el otro tornillo. Y en la parte de abajo lo mismo. Y tenemos que, si abrimos la primera puerta que funciona con la bisagra de unión, va a tener esta apertura y podemos acceder a lo que se encuentra adentro. Les recuerdo que esta bisagra abre 35 grados y ahí tenemos la apertura de 165 grados. Esta es la bisagra chapulín o de cangrejo. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Te invito a que veas mi video acerca de cómo instalar cubiertas encimeras de cocina, pero también en paredes con descuadre. Recuerda que estoy contigo en todas las premiere de mis videos. Hasta la vista, baby.